Está a punto de amanecer y me encuentro en uno de los destinos más sagrados para una de las confesiones más antiguas del mundo. El mismo río por el que estoy viajando es venerado como una diosa y atraviesa un paisaje del que se han nutrido las principales religiones del mundo. Aquí reina una extraña calma, y es la calma que precede a la tormenta de humanidad que está a punto de estallar. Estoy en un país donde lo sagrado choca y a la vez se funde con una experiencia vital profundamente moderna. La India. Voy a explorar un subcontinente lleno de tesoros materiales e inmateriales. Me encontraré con viejos amigos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría verte! Y haré otros nuevos. Que vaya bien. Igualmente. Conoceré los ritos en Benarés. El magnífico templo dorado. Su arquitectura emblemática. Desde los palacios de Rajastán. Pensaba que no iba a haber preguntas difíciles. ¿No era ese el trato? Hasta el Taj Mahal. Esto es una maravilla. Y unas tradiciones increíbles. ¡Qué noche tan maravillosa! Un lugar donde las ideas se expresan a través de los espléndidos tesoros resucitados de la India. Explorando la India con Bethany Hughes, el norte. La India, en pleno corazón de Asia. Con sus 1.400 millones de habitantes, es en la actualidad el país más poblado del mundo, con más de 3.000 yacimientos arqueológicos. Llevo décadas viniendo aquí para seguir el rastro de las inspiradoras ideas e innovadoras filosofías que surgieron en este subcontinente. Mi viaje comienza en una de las ciudades más sagradas de la India. He venido a descubrir un auténtico tesoro. Benarés. Esta es la ciudad sagrada de Benarés o Varanasi. En la actualidad es uno de los asentamientos más antiguos que continúan habitados en la India. Aquí vengo a descubrir cómo nuestra comprensión del ciclo de la vida y nuestro deseo de florecer en esta vida o en la otra ha generado vivencias y tesoros realmente extraordinarios. Benarés se extiende a lo largo del río Ganges, venerado como la diosa Ganga. 80 gradas llamadas Ghats conducen directamente a la orilla de este río sagrado. Cada año acuden a estas orillas millones de hindúes para rezar, rendir homenaje y hacer el duelo. Y he sido invitada por una amiga a participar en una de las ceremonias. Sé que va a ser una experiencia muy emotiva. Ancha Al-Sachan se mudó a Benarés por su enorme trascendencia histórica y espiritual. Este es un destino de peregrinación muy importante, ¿verdad? Sí. Es muy importante venir aquí. Consideran que el Ganges es una diosa. Se dice que el propio Shiva emergió de ella como una columna de luz. La llaman Ciudad de la Luz. La luz y el fuego son muy importantes aquí, ¿verdad? Sí. Shiva es el dios de los muertos y la reconstrucción. Significa que cuando destruyes algo puedes comenzar algo nuevo. La gente viene aquí a llorar o a recordar a sus difuntos, pero ¿no crees que vienen también para intentar comprender el sentido de la vida? Sí, totalmente. Todas las tradiciones que vemos aquí expresan sentimientos y creencias. Las ideas de la gente casi se pueden palpar. Sí. Anchal va a enseñarme que las ideas y los sentimientos pueden transformarse en cosas bellas. Una de las artesanías más célebres de Benarés es parte integrante de las ceremonias de la vida y la muerte. Seda fabricada a mano en telares de Benarés.
¿Es verdad que cuando te casas existe la costumbre de llevar algo de seda de Benarés a la ceremonia de la boda? Sí. En la India hay muchas clases de arte y se usan muchos tipos de motivos o dibujos en el sari. Y en cualquier parte de la India, algo de seda de Benarés debe formar parte del tesoro de tu boda. La combinación definitiva del comercio con la espiritualidad. Sin ninguna duda. La propia existencia de la ciudad se debe a esa mezcla de espiritualidad y riqueza. Todo junto. ¿Y la seda debe ser de un color concreto para una ceremonia o rito religioso determinado? ¿Qué color debería llevar para realizar este rito? Cuando vas a practicar la oración o a celebrar un rito importante, el amarillo y sus diferentes tonos es lo más apropiado. ¡Qué maravilla! Tienen una gasa amarilla perfecta para la ceremonia que Anchal me ha recomendado. Me gustaría honrar a mis difuntos. ¿Es correcto que yo lo haga? Porque obviamente no soy hindú, soy occidental. ¿Es correcto que haga la ceremonia? Si tu intención es buena, tus motivos son buenos y tus sentimientos son nobles, entonces es correcto. La ceremonia se llama Pindadan y se hace por la liberación de las almas de los seres queridos que han fallecido. Yo he sufrido una muerte hace poco, así que es un honor poder participar. Él te ayudará. ¿Me siento aquí? A hacer el Pindadan. Vale. Muchas gracias. Estupendo. Pundarikaksha punato, pundarikaksha punato. Om Chandanam Bandate Nityam Pavitram. Om Ganga Gangeti Jo Prajayo Jananam Saterapi Vishnu Lokam. Reconozco algún fragmento del cántico en sánscrito, como la palabra Ga, que significa tierra, y es la raíz del término Gaia en griego antiguo, referida a la madre naturaleza. Es una pinda bendecida, una bola de arroz que se ofrenda por el alma de los difuntos. Las demás son para otros. Eso es miel. Miel. Qué bien. Estoy alimentando a mis difuntos y también me dan lana para vestirlos. Son 5 capas y van acompañados de un sacerdote. Tu madre y tu padre han partido. Ya. Ya no están aquí, están con el Señor. Se unen a la divinidad con las flores. La idea es que cuando depositas la ofrenda en el río, los difuntos se disuelven en el universo. Es una oportunidad de congraciarme con mi pérdida. He venido aquí con la intención de honrar a mi madre, porque ella murió hace poco. Y aquí llevo su anillo de boda. Siento que así, de algún modo, viaja conmigo. Le encantaba que yo viajara, pero ella nunca tuvo la oportunidad. Es bonito que me acompañe en este viaje. Me acuerdo mucho de ella y de una cosa que siempre decía, que era: tus actos te definen, lo que haces te convierte en lo que eres. Las personas permanecemos vivas a través de lo que enseñamos a los demás, y yo también procuro hacerlo. Sea como sea, está claro que tiene que ver con un ciclo de vida y amor. Una de las cosas que siempre me han atraído de este lugar es la diversidad de cultos que se juntan aquí y los millones de peregrinos hindúes que visitan los 23.000 templos cada año. Benarés es un lugar especial para jainistas, cristianos, musulmanes y budistas. Buda seguramente vino aquí, ya que en el siglo VI a.C., el lugar era conocido como centro de espiritualidad y enseñanza desde siglos atrás. Por tanto, si uno quería difundir sus ideas, este era el sitio más acertado para hacerlo. Cuentan las Sagradas Escrituras que río arriba pronunció un sermón fundamental para la filosofía budista.
Cuando se construyó la estación de tren de Benarés, los trabajadores se toparon con los orígenes materiales de la ciudad que se remontaban mucho antes, al siglo XIV a.C. Estos hallazgos demuestran que Benarés es de los asentamientos que hoy continúan habitados, uno de los más antiguos, no ya de la India, sino de todo el mundo. Es difícil exagerar la importancia de Benarés en la historia de la fe, porque la ciudad está repleta de indicios de la vida espiritual del pasado. Aquí hay pruebas tangibles de lo que venimos pensando sobre la mortalidad y la inmortalidad. Los tesoros y maravillas que vemos aquí, por tanto, tienen un interés intelectual y académico. Establecen una línea de comunicación directa con la experiencia del amor y de la pérdida a través del tiempo. Son tesoros que nos interpelan. El siguiente tesoro que visitaremos está situado sobre la llanura de la actual Uttar Pradesh, la inmensa ciudad mogola de Fatehpur Sikri. Una capital construida de la nada en 1569 por uno de los gobernantes más destacados de la India, el célebre emperador Akbar. Bajo su mandato, el imperio mogol se extendió por el norte de la India, triplicando su tamaño. Su reinado duró casi 50 años, de 1556 a 1605. Pero Akbar carecía de un heredero varón a quien dejar su imperio en herencia. Cuentan que eso lo llevó a viajar por todo el norte de la India buscando el consejo de santos sufís. Las oraciones de Akbar fueron escuchadas cuando uno de los santos sufís predijo el nacimiento de su anhelado hijo. El deleite de Akbar en el sufismo, una vertiente del Islam mística y gozosa, iba a marcar un cambio radical en su reinado. Hoy voy a viajar a Delhi para conocer el mundo sufí de Akbar. Nunca he estado aquí, pero sé que voy en la dirección correcta porque es un templo sufí muy famoso, un mausoleo llamado Dargah. Hola, eres Rana, ¿verdad? Hola, encantada de conocerte. Igualmente. Vaya sitio tan increíble. La escritora Rana Sadhvi, especialista en sufismo indio, va a enseñarme el Nizamuddin Dargah. Fíjate en este lugar. Es extraordinario. ¡Qué bonito! Ya, cuando vienes aquí recibes mucha paz. Sí. Y te invade un sentimiento de aceptación y de inclusión. Esto también contribuyó en gran medida a la popularidad del sufismo. Precioso. Generaciones de acercamiento a los dioses. Sí. Akbar rezaba en los templos sufís de Delhi. Igual que los peregrinos siguen haciendo hoy, depositando ofrendas a los santos y a sus discípulos. Se ve una tradición muy sólida de escritura, poesía, música y canto. Indica que las palabras son muy importantes. El río del amor toma rumbos extraños. Y todo el que entra en él muere ahogado. Eso no suena muy bien. Muere ahogado en el amor de lo divino. Y el que intenta atravesarlo a nado, nunca lo consigue. Hay que someterse al amor divino. Eso es. Es la filosofía del sufismo, sumisión a Dios. Las palabras musulmán e islam significan sumisión. Con estas canciones tradicionales, celebran lo positivo y la tolerancia. ¿Qué voces tienen tan increíbles? Y además, me han preguntado si quería alguna canción en concreto. Así que les he pedido una de amor y me han dicho que todas son de amor. La verdad es que me esperaba algo alegre, pero no me imaginaba que fuera a ser tan inspirador y estimulante. Y entiendo muy bien por qué el sufismo inspiró al gran rey Akbar para sus grandes logros en el mundo. ¡Qué noche tan increíble!
Este mensaje, de corazón abierto, impulsó a Akbar a trasladar su capital para estar más cerca de su gurú preferido. Decidió traerla aquí y rebautizar esta ciudad con el nombre de Fatehpur Sikri, Ciudad de la Victoria. Y aquí está, en todo su imponente esplendor. Fatehpur Sikri se ha conservado maravillosamente y eso ha permitido a arqueólogos e historiadores reconstruir la vida cortesana de los mogoles aquí. Lo más interesante es que todo esto representa la visión de un solo hombre. Cada uno de estos edificios nos da una pista acerca de su ética, sus valores y de cómo gobernaba su vasto imperio. El reino de Akbar era increíblemente eficiente y fabulosamente rico. Financiaba su opulenta corte con impuestos y expandía sus fronteras con un ejército de 100.000 hombres. Viajeros de todo el mundo quedaron realmente impresionados al ver este lugar. Y tenemos los relatos de uno que vino en el siglo XVI, Ralph Fitz, quien lo describió así. Aquí hay un gran centro de reunión de mercaderes de Persia y de fuera de la India. Abundante mercancía de seda y paño, y piedras preciosas, rubíes, diamantes y perlas. Y no es de extrañar que quedara tan fascinado con este lugar, porque cuando escribió esto, Inglaterra tenía 4 millones de habitantes, mientras que Akbar gobernaba más de 140 millones de personas. Akbar tomó una decisión muy radical para un gobernante mogol: casarse con una princesa hindú, Jodabai. Fue la preferida de sus 6 esposas y la madre de su heredero varón. Aquí en el palacio de Jodabai, Akbar construyó para ella su propio templo hindú. Es evidente que la adoraba. Decía que era un pedazo de luna. Era hermosa y lista. Una increíble mujer de negocios que comerciaba por su cuenta con sedas y otros artículos de lujo. El éxito de Akbar y Jodabai se vio reforzado por la tolerancia religiosa. Toda una ventaja en un imperio en expansión que abarcaba tantos sistemas de creencias. No hay un lugar que refleje mejor la política religiosa de Akbar que la espectacular Diwan-i-Khas, su sala privada de audiencias. Aquí organizaba debates entre las distintas comunidades religiosas, jainistas, hindúes, zoroástricos, cristianos y musulmanes, y a todos escuchaba y de todos aprendía. El interior está dominado por un salón de 2 alturas. Excepcionalmente, la columna central está recargada de motivos decorativos budistas, hindúes e islámicos. Akbar observaba los debates ahí arriba, desde una posición que representaba el centro del mundo. Y a partir de todo lo que oyó, llegó a la conclusión de que ninguna religión estaba en posesión de la verdad absoluta. Y decidió fundar su propia religión, que llamó Din-i-Ilahi, y era fruto de la fusión de todos los cultos diferentes que había en su imperio para conciliar las diferencias que dividían a su pueblo. Din-i-Ilahi, el culto concebido y regido por Akbar, significa literalmente la fe divina. Es sinceramente conmovedor. Y os explico por qué. Din-i-Ilahi, en muchos sentidos, simboliza el momento de máximo esplendor del régimen de Akbar, y toda Fatehpur Sikri es su materialización. Pero este gran florecimiento bajo el mandato del gran hombre estaba abocado a su fin. En 1585, solo 14 años más tarde, Akbar trasladó súbitamente su corte, primero a Lahore y después a Agra. La ciudad de Fatehpur Sikri, sin la energía optimista y emprendedora del hombre que la había creado de la nada, fue abandonada. Akbar es recordado por algunos como uno de los grandes líderes de la India. De hecho, él y su esposa hindú, Jodabai, a menudo aparecen representados como el héroe y la heroína en las epopeyas de Bollywood. Pero no solo eran idolatrados por las conquistas y su sabio gobierno de todo el subcontinente indio,
sino también por su sinérgico planteamiento basado en escuchar. La visión de Akbar era grande, audaz, hermosa y experimental. Y Fatehpur Sikri es su materialización. Por eso este lugar es un tesoro de esperanza inspirado en la tolerancia. He recorrido más de 600 kilómetros por el norte de la India, tras la pista de nuestro próximo tesoro. Esta historia comienza aquí, en el extremo suroccidental de Rajasthan. Es el estado más grande de la India y sus escarpados acantilados están salpicados de fortificaciones como esta. Los canales que se ven allí, todas esas islas y fortalezas, son confecciones de la naturaleza y forman parte de mi siguiente tesoro, los palacios de los lagos de Udaipur. Udaipur, en el extremo occidental de la India, se encuentra en el límite del gran desierto indio. Esta ciudad es la cuna de un orgulloso clan de los Rajput, una cultura guerrera cuya familia real, los Marajas de Mewar, transformó su entorno creando gigantescos lagos artificiales. Son manifestaciones de sus creencias, pero además de su fe en ellos mismos. Y nos hablan no solo del amor a la belleza del alma, sino también a la belleza material suprema. Mi primer destino es el formidable Palacio de la Ciudad. Terminado en 1559, es el mayor de Rajasthan. La red de al menos 11 palacios separados revela pasión por la belleza artística e ingenio militar defensivo. Dado que el palacio era también una fortaleza defensiva, los pasillos se diseñaron formando un laberinto increíble para desorientar y disuadir a posibles invasores. Luego, de repente, el palacio se abre a estos patios tan estéticos de proporciones perfectas. Los Marajas utilizaban sus grandes fortunas no solo para aprovisionar de armas sus fortalezas, sino también para adornarlas con potentes símbolos que rendían culto a la naturaleza, como salas decoradas con los colores del pavo real y soles sonrientes con los rostros de los guerreros del rey. En la actualidad todavía viven en palacio descendientes de la familia. He preguntado si podía hablar con el heredero actual de este lugar y me han dicho que me ha concedido una audiencia. Así que he sacado mi elegante fular de seda y ahora voy a entrevistarme con él. ¡Qué bonito! Maharaj Kumar Lakshyaraj Singhji, de Mewar, es el hijo del actual custodio de este palacio. Qué sitio tan especial para tener una conversación. Aunque la verdad es que aquí se percibe como una armonía entre los palacios, los lagos y las islas. Pienso que es uno de los mejores ejemplos en cuanto a ser capaces de crear cosas en colaboración con la naturaleza. Si no intervienes mucho y dejas que evolucionen naturalmente, florecen mejor. La naturaleza es una gran fuente de inspiración para el ser humano. Este palacio está lleno de imágenes del sol. Sus antepasados lo adoraban y afirmaban que eran descendientes del sol, ¿verdad? Sí. El sol es vida. Adorarlo, en definitiva, es venerar la vida. Incluso el agua es venerada en esta parte del mundo. Y la razón principal es inculcar que no se desperdicie y que no se abuse de ella. Esos son los elementos que forman nuestra historia y nuestra cultura. En realidad se trata de asegurarnos de entregarlo a la siguiente generación mejor de lo que estaba cuando lo recibimos. Aquí estamos sentados en este bello palacio que ha visto tanta historia. Su propia familia ha creado historia. ¿Qué lección cree que deberíamos aprender del pasado? Pensaba que no iba a haber preguntas difíciles. ¿No era ese el trato?
El pasado sin duda nos enseña una cosa, y si pudiéramos resumirla en una sola palabra, sería respeto a la naturaleza, a las personas, a los alimentos, al medio ambiente, y deberíamos preguntarnos si realmente lo estamos haciendo. El palacio de la ciudad es magnífico, pero no es la única residencia palaciega en la localidad. Tal vez sea aún más impresionante el Palacio de Hagmandir, comúnmente conocido como el Palacio del Lago. Por cierto, este palacio tal vez os resulte familiar, y es porque habréis visto a Roger Moore llegando hasta él en Octopussy, la película de James Bond. El Palacio del Lago, en la actualidad un hotel de lo más lujoso, fue construido por el Maharaja Bhagat Singh II de Mewar, como un palacio de recreo donde poder refugiarse del calor en los sofocantes meses del verano de Rajasthan. Está lleno de pabellones abiertos, terrazas y galerías que invitan a disfrutar de la refrescante brisa del lago. Construido entre 1743 y 1746, sus motivos decorativos como las incrustaciones de cristal y los tranquilos estanques reflejan la belleza del lago. Todo el palacio está orientado al este, para que al alba sus moradores puedan adorar al sol naciente, el dios Surya. Y este rincón se llama Kush Mahal, Palacio Feliz. Porque aquí los rayos de sol, al atravesar estas preciosas vidrieras de colores, forman una especie de caleidoscopio de luz viva. Los palacios de los lagos de Udaipur emergen de un pasado glorioso y a veces crudo, pero tienen como un halo de cuento de hadas. Forman parte de una India entrañable, porque rinden culto a la belleza del mundo natural y ellos mismos inspiran belleza. Tengo una suerte increíble de estar aquí. Hoy abandonados, estos eran los jardines privados de un hombre que construyó una de las maravillas del mundo. En su día fue un lugar cargado de sentimiento y hoy resulta fabulosamente evocador, porque aquí hizo su duelo el Shah Jahan, el hombre que concibió e hizo construir esta joya arquitectónica, el Taj Mahal. El conjunto del Taj Mahal, con sus impresionantes jardines secretos, se encuentra en Agra, la histórica capital del Imperio Mogol. Concebido por el Shah Jahan, quien gobernó de 1628 a 1658, da testimonio de su habilidad a la hora de aprovechar la perfección de la naturaleza para enaltecer su reinado. El Taj Mahal, que significa corona de los palacios, es una de las 7 maravillas del mundo moderno y un monumento al amor. El Taj Mahal fue concebido como un mausoleo, como un homenaje del Shah Jahan a su esposa favorita, Mumtaz, que murió trágicamente en 1631 en el parto de su 14º hijo. Roto de dolor, el Shah Jahan guardó 2 años de luto y cuando reapareció, ordenó la construcción de este magnífico y majestuoso monumento conmemorativo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? ¿De dónde eres? De Londres. Que vaya bien. Igualmente.
Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, dijo que el Taj Mahal era una lágrima en la mejilla de la eternidad. Y no es para menos. Esta es la puerta principal y la mayoría de los turistas acceden por aquí. Todo el conjunto fue diseñado por el Shah Jahan. Y en esa inscripción hay una cita del Corán que dice: entra junto a mis servidores, entra en mi paraíso. La idea era que aquí entrabas a una especie de paraíso en la tierra, un reflejo del cielo donde se suponía que habitaba Mumtaz. Esto es una maravilla. La gente acude en masa desde todos los lugares del mundo. Millones de personas visitan el lugar para disfrutar de los gloriosos jardines que rodean este resplandeciente mausoleo de mármol blanco. ¡Qué alegría! Entre ellas, un antiguo amigo y experto en filosofía, Sant Tum-Seth. Es la primera vez que vengo. No, no te creo. Lo sé. Y espero que no te parezca mal. Estoy aquí para hablar de los jardines. Encontrarte aquí ha sido como llegar al paraíso. El paraíso hecho realidad. Es que es el paraíso. Es la palabra que usan en Persia y en sánscrito. Hemos entrado en el paraíso. Y como es lógico en los musulmanes, tiene que haber verdor, con todo ese significado religioso de nacer en el desierto. La vegetación es muy importante, además del jardín. Los detalles florales que vemos por todas partes son un guiño a la celebración de la naturaleza. Aunque el diseño inicial de los jardines no tenía nada que ver. Originalmente eran una parte central de la visión del Shah Jahan. Pero para imaginar cómo eran, tenéis que borrar de vuestra mente la imagen actual que fue diseñada por Lord Curzon durante el régimen británico. Y es, en definitiva, una cuidada pradera inglesa llevada a la perfección. Fotografías del siglo XIX nos revelan el aspecto que tenían los jardines antes de la restauración de Curzon en 1909. Como se ve, el jardín original era mucho más frondoso y bucólico, casi místico. Y el monumento apenas se atisbaba entre los cipreses. Y esto tiene bastante lógica, ya que el término paraíso se deriva de una antigua raíz persa que significaba jardín vallado. Lo que había creado era literalmente un paisaje sagrado. Y en la orilla opuesta del río Yamuna hay otro jardín, a menudo ignorado, que revela algunas pistas sobre la visión del Shah Jahan. Este lugar tan mágico se llama Mehtab Bagh, o Jardín de Medianoche. Según nos muestran dibujos del siglo XVIII, formaba parte del conjunto original, y el río que pasa por allí, el Yamuna, representaba uno de los ríos del paraíso. Es un mundo perdido que ahora están empezando a reconstruir cuidadosamente. Hace unos años se llevó a cabo un brillante trabajo de investigación botánica aquí. Un equipo arqueológico excavó y descubrió semillas de plantas que en su día se sembraban aquí. Encontraron una planta con una hermosa flor encarnada que atraía a los pájaros, cedro rojo que abría sus fragantes flores de noche, y jujube, que aún perdura, cargado de fruta que podía ser arrancada para un banquete de medianoche. Pero el afligido Shah Jahan no pudo deambular libremente por estos jardines durante mucho tiempo. En 1658, solo 10 años después de la inauguración del Taj Mahal, fue encarcelado en el Fuerte Rojo de Agra por uno de sus propios hijos, y allí permaneció encerrado hasta su muerte. Desde su celda, según nos cuentan, el desconsolado emperador podía ver su monumento de devoción a la esposa que tanto amaba. Tras la muerte del Shah, los mogoles siguieron siendo la fuerza militar, administrativa y cultural dominante en la India durante gran parte del siglo siguiente, y continuaron poniendo jardines encantadores en el centro de sus inspiradas creaciones.
Esta gran dinastía ha dejado un legado sin precedentes. Algunos de los mejores monumentos de la historia mundial. Los más selectos, como el Taj Mahal, basaron sus magníficos diseños en la exaltadora belleza de la naturaleza. Y por eso el Taj Mahal y sus secretos siempre serán una maravilla de la India. El siguiente tesoro me lleva al estado de Punjab, en el norte, a una ciudad que es el alma del sijismo. El templo dorado de Amritsar. Nunca había venido aquí, así que voy a reunirme con un hombre tan entusiasta de la historia como yo. Solo nos conocemos de hablar por teléfono. Creo que es él. ¿Eres Tarundip? Hola. Bethany, querida, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que hablamos y por fin tengo la oportunidad de conocerte. Qué amable. Te lo agradezco mucho. Y bienvenida a Amritsar. Gracias. ¿No conozco la ciudad? Amritsar tiene la triste fama de ser el lugar donde los británicos masacraron a más de 370 civiles en 1919. Hay monumentos por toda la ciudad para conmemorar esta atrocidad que dio impulso a la independencia de la India. Aquí tuvo lugar una masacre espantosa perpetrada por los británicos. Dime, ¿es correcto que yo esté aquí? ¿Debería estar aquí? Fue un acto abominable, pero al mismo tiempo pienso que la raíz de la fe, del sistema de creencias Sikh, está en la compasión, el perdón. Así que debes sentirte bienvenida, porque vienes a la casa del Templo Dorado y todo el que viene aquí con el corazón inquieto es bienvenido. Genial, sin duda me siento así. Amritsar es también la sede del Sri Harmandir Sahib, el Templo Dorado. Nos ha llevado mucho tiempo obtener el permiso para grabar aquí, porque es un lugar sagrado muy importante y no quieren que se vea como una atracción turística. Pero al final lo hemos conseguido y ya puedo entrar. No voy a hacerlo en calidad de historiadora o visitante, sino que voy a vivirlo espiritualmente por mi cuenta. El sijismo fue fundado por el gurú Nanak en el siglo XV. En 1601, poco más de 60 años después de su muerte, concluyó la construcción de este complejo. La ciudad debe su nombre a este lago de 5 metros de profundidad. Amrit significa néctar de la inmortalidad y Sar significa estanque. Sumergirse en el agua sagrada elimina el mal karma, según la tradición. Y en su centro se encuentra el magnífico Templo Dorado, protegiendo el libro sagrado del sijismo, Guru Granth Sahib. Esta escritura, que es un registro de los líderes sikhs, se venera como guía fundamental de la religión. Tarundip va a enseñarme una parte del templo que representa la naturaleza del sijismo. Se trata de una cocina y un comedor con unas dimensiones espectaculares. Es el langar y está abierto a todo el mundo. Gracias. La idea es que ninguna persona se vaya a dormir con hambre. Gracias. ¡Qué monada!
Todo el que viene a Amritsar es bienvenido. Entre 75.000 y 100.000 personas al día son alimentadas aquí. Y además, las 24 horas, los 7 días de la semana. Es una especie de representación del sijismo. La idea de que debes ayudar a los demás a través de tus actos. La comida es sencilla y está deliciosa. Comer en silencio, en compañía de varios cientos de personas, es una experiencia inesperadamente conmovedora. Y me han dejado visitarlo por dentro para ser testigo de la increíble mecánica que lo hace posible. En estas ollas gigantescas se preparan casi 2 toneladas de dal y 1,5 toneladas de arroz cada día. La escala de producción es increíble. Cada día utilizan 5 toneladas de trigo para preparar los chapatis. Eso de ahí no es una hormigonera, sino una amasadora de chapati. Es aleccionador saber que el 80% de las personas que trabajan aquí son voluntarias. El ejercicio logístico es realmente impresionante, pero también dice algo fundamental sobre el sijismo. Sí, lo principal es la idea de servicio. Vale. Servir a los demás, sin expectativas en tu corazón. Cuando oyes historias de sikhs en otros lugares del mundo, siempre que hay una catástrofe natural, como un terremoto o algún conflicto, ves a las comunidades sikhs preparando ayuda de alguna clase. ¿Ese carácter servicial también forma parte de vuestra fe? Sí, así es. Últimamente, como verás, la comida es lo más importante. Sí. Y cuando hay una catástrofe, lo primero que busca la gente es la comida. Ya. Y eso es algo que está tan perfectamente engranado en el sistema Sikh, o en la psique de los Sikhs, que implica que también te das al mundo cuando el mundo lo necesita. Ya. Qué idea tan hermosa. Cada elemento de este complejo, el propio templo dorado, el estanque, el hangar, sirven de inspiración en la búsqueda de valores y fe. Acabo de salir del templo y he de decirte que me ha conmovido mucho. La gente siente de verdad el alma. Los he visto rezando y... Me alegra oír eso. Es una atmósfera preciosa, de paz. No sé si te has fijado en que el santuario, cuando bajas las escaleras, está por debajo del nivel del suelo. Sí. Y eso simboliza la humildad con que se supone que debes entrar en la casa de Dios. Fíjate que hay 4 entradas. Eso significa que todo el mundo es bienvenido, con independencia de su casta, credo, color y sistema de creencias, lo cual en aquella época debía de ser algo muy especial. Y muy revolucionario para su tiempo. Muy revolucionario. A mí me gusta pensar que es un monumento vivo, ¿sabes? Que la energía de las personas contribuye a la creación de este espacio o del monumento. Llevo 35 años viniendo aquí tras la pista de filosofías y sistemas de culto y creencias. ¿Por qué crees que la India ha alimentado y nutrido tantas religiones diferentes, tantos modos distintos de pensar? Es una gran pregunta. A mi entender, se debe únicamente a que la India ofrece un espacio acogedor y propicio para todos esos sistemas de creencias. Y te hace darte cuenta de que realmente se trata de un aprendizaje mutuo durante una generación tras otra. Sí, siempre deberíamos aprender el uno del otro y hacerlo de manera consciente. Sí. Pavan Guru Pani Pita. En este viaje increíble me han acogido exploradores espirituales, peregrinos devotos, artistas, músicos
y todos comparten la entrecruzada historia de la India. Con razón, la India tiene fama de ser un manantial de tantas filosofías y cultos diferentes. ¿Está libre? De creencias y de toda clase de búsquedas metafísicas y espirituales que han generado vestigios materiales increíbles. Si os fijáis, aquí se practican el hinduismo, el jainismo, el sijismo, y aquí también floreció la cultura islámica. Búsquedas de comprensión que han dejado tesoros extraordinarios. Por eso este lugar tan rico, hermoso, profundo y diverso no parece una sola nación, sino todo un mundo de maravillas. Me están llevando a un sitio donde no he estado nunca, así que estoy totalmente en manos de mi guía. Pero tengo una suerte increíble, porque pienso que lo que estoy a punto de ver es milagroso y sin duda maravilloso. Y es que el pueblo al que me dirijo lleva más de un mes preparando esta celebración. Y si todo va bien, tendré la gran suerte de poder experimentar la presencia de un dios. Voy a explorar los tesoros culturales de la India de la mano de sus mejores expertos. ¡Hola! Aquí hay mucho que descubrir hasta donde alcanza la vista. Descubriré riquezas históricas de primer orden y relatos humanos que derivaron en cambios trascendentales. Viajaré en un tren de montaña que conecta lo antiguo con lo moderno. Somos el pueblo más feliz. Visitaré maravillas únicas de la arquitectura medieval que siguen en pie. A nivel histórico sois una referencia y eso es increíble. Y me adentraré en una ciudad abandonada con 500 años de antigüedad. Este lugar es extraordinario. Te hace tomar conciencia del fantástico ambiente que se respiraba en el templo. Acompañadme para descubrir algunos de los mayores tesoros de la India. Explorando la India con Bethany Hughes, el sur. El sur de la India es un lugar con una extraordinaria diversidad cultural y geográfica. Aquí se encuentran algunos de los paisajes más bellos del planeta. Llevo décadas viajando a la India, tras la pista de las inspiradoras ideas e innovadoras filosofías que surgieron en este subcontinente. Y en esta ocasión voy a intentar descubrir cómo este paisaje increíble que me rodea ha influido en la cultura de la India a lo largo del tiempo, y también la influencia que esa cultura ha tenido en el resto del mundo. El primer tesoro que visitaremos es la ciudad perdida de Hampi, en el corazón del sur de la India. Me han dicho que subir a la cima de esta montaña, a 520 metros sobre el nivel del mar, es una experiencia increíble. Esto es realmente majestuoso. Lo que vemos desde aquí es una de las mayores ciudades abandonadas del mundo. Contiene más de 1.600 monumentos, repartidos por una superficie de 40 kilómetros cuadrados. Y muchos aún no han sido explorados. Hampi, así llamada por la diosa Pampa de un río local, fue rebautizada con el nombre de Vijayanagara, ciudad de la Victoria, en el año 1336. Era la capital de un nuevo y poderoso imperio.
Esta ciudad recibe visitantes desde hace siglos. Hubo un comerciante de caballos portugués llamado Domingo Páez que subió esta montaña y dijo que aun estando en la cima era imposible verla entera. Aún así decía que le había parecido tan grande como Roma y que era un lugar realmente bonito. En el año 1500, esta era la segunda ciudad más grande del mundo. Y sin embargo, un siglo más tarde, ya no era más que un conjunto de ruinas abandonadas, invadidas por la naturaleza. Me gustaría llegar al fondo de esta intrigante historia. Hay un hombre llamado Arjun Bhatt que ha hecho de este lugar el trabajo de su vida y espero que él me lo pueda descifrar un poquito. Hola. Encantada de saludarte. El placer es mío. Soy Bethany. Yo soy Arjun. Es un lugar extraordinario. ¡Y qué grande! Sí, verás piedra por todas partes, todo granito, hasta donde alcanza la vista. Hay mucho que descubrir aquí. Cada día me entusiasmo con algún hallazgo, como si fuera la primera vez. Hubo un tiempo en que aquí había una cultura en la vanguardia urbanística y tecnológica, con más de 500.000 habitantes y una población muy diversa que sabía aprovechar al máximo su entorno natural. Es un sitio muy romántico. Imagino que habría razones muy prácticas para establecer la ciudad aquí. Así es. Esas peñas formaban una línea natural de defensa. El río era difícil de cruzar y además proporcionaba todos los recursos necesarios para el funcionamiento de una gran ciudad y el sostenimiento de una gran población. Con su complejo sistema de abastecimiento de agua, desde presas y acueductos hasta pozos escalonados y agua corriente, Villa Yanágara era la envidia del mundo. Abdur Razak, el erudito persa, escribió cosas muy bellas de este lugar en la década de 1400. Sí, para él tuvo que ser como entrar en el paraíso. Estamos en un desierto semiárido que ha sido transformado mediante el riego. Por eso la ciudad pudo florecer en este lugar. Arjun me lleva a un rincón apartado, dominado por montañas, donde habitan osos bezudos y leopardos, para que me haga una idea de las dimensiones de este lugar. Esto era un mercado y tiene casi 1 kilómetro de largo. Cada uno de estos era un puesto. Así que imagina la cantidad de habitantes a los que abastecía. Hay 7 de estos en la ciudad de Villa Yanágara. Este solo es uno. ¿Y qué productos eran los más demandados? Brocados de China, especias de la costa de Malabar, caballos del puerto de Ormuz. Ya. He leído que era muy difícil moverse por las calles debido a la gran cantidad de gente y elefantes que había. Manadas de elefantes en medio de una muchedumbre increíble. Pero, ¿quiénes eran exactamente los habitantes de Villa Yanágara? Hace 700 años, los gobernantes hindúes de Hampi extendieron su reino por casi todo el sur de la India, combinando su poderío militar con el mecenazgo de eruditos, poetas y artistas. Y ellos nunca hacían las cosas a medias. Madre mía, es impresionante. Esta escultura del dios Ganesa está tallada a partir de un solo bloque de granito. Sí, es el monolito más grande que existe de Ganesa. Cuando uno viene a la India, le sorprende que muchos de sus dioses sean mitad humano, mitad animal.
¿Tiene algo que ver con la psique de las creencias aquí? Sí, la divinidad existe en multitud de formas. Todos somos parte de la misma conciencia o de la misma naturaleza. ¿Por qué el dios Ganesa está colocado a la entrada de la ciudad? Está reverenciado por su poder para eliminar obstáculos. Por eso es habitual encontrarlo en la entrada de los hogares. En este caso está justo a la entrada de Hampi. La primera deidad que uno ve es Ganesa. Entonces transmite el mensaje de que esta es una ciudad donde todo es posible. Sí, todo el mundo es bienvenido y todo es posible aquí. En el interior del complejo de Vijaya Vitala del siglo XV, situado en el extremo norte de la ciudad, el templo, con la forma del carro del semidios Garuda, bellamente tallado en puro granito, simboliza el refinamiento de Hampi. Y las esculturas que lo rodean dan pistas fundamentales sobre la prosperidad del reino. Esto es una especie de salón de ceremonias divino y está protegido por estos señores de la guerra. Es muy interesante porque refleja la diversidad cultural y las influencias internacionales tan diferentes que había aquí. Estos representan a los autóctonos y sabemos que lo son porque llevan el moño y esos fantásticos brazaletes en los brazos. Y este de aquí va vestido como un caudillo musulmán túrquico con su turbante y la característica espada curva llamada cimitarra. La ecléctica naturaleza de Vijaya Nagara empieza a revelarse. Arjun me ha recomendado que visite otro lugar escondido en medio de un platanar. La tumba de uno de los grandes generales de Hampi, que contiene elementos islámicos clásicos, como el arco ojival y algo aún más revelador. Parece el clásico templo hindú. Pero mirad esto. Es una hornacina de oración y está orientada a la Meca. Y como estamos en la India, mira hacia el oeste. Indica que el edificio donde estoy es una mezquita. Lo que nos transmite es la imagen de un reino interesante y lleno de matices que atraía y aprovechaba el talento, la influencia y las ideas de todo el subcontinente. Pero esos gloriosos días cosmopolitas estaban abocados a su fin. En 1565, después de varios siglos de turbulencias, Vijaya Nagara finalmente sucumbió a una coalición de potencias circundantes que la invadieron desde el norte. Cuentan que las atrocidades fueron muchas y que los incendios arrasaron amplias zonas de la ciudad. Finalmente, el reino cayó y los saqueos no cesaron durante 6 meses. El imperio nunca se recuperó. Las dinastías enfrentadas desgarraron el sur de la India. Y en 400 años no se restablecería la unidad. Esta cultura sabía aprovechar los recursos naturales y también entendía lo importante que era invitar a gente nueva del otro lado de las fronteras. Es un recordatorio del poder y el valor de la armonía. La palabra armonía es muy interesante. Si la analizamos en varios idiomas, por ejemplo, en latín, o en la lengua madre de muchos idiomas indios, no es una palabra blanda. Tiene un componente muy activo relacionado con encajar, unir y mezclarse. Significa que nuestra fuerza y nuestra armonía son máximas cuando se nos permite no ser todos lo mismo, sino diferentes. Me dirijo a Thanjavur, en Tamil Nadu, a unos 600 kilómetros al sureste de Hampi. Del siglo IX al XIII, fue el centro de uno de los mayores imperios del subcontinente, gobernado por la dinastía Chola. El siguiente tesoro que vamos a visitar es su excepcional legado de arte y arquitectura.
Me dirijo a un lugar que fue construido para representar el centro del mundo, el eje de la Tierra. Por tanto, es de suponer que será imponente. El templo entero está hecho de granito. Fijaos en el extraordinario detalle de la piedra tallada. ¿No es increíble? Tiene nada menos que 1 milenio de antigüedad. Este templo, llamado Brihadisvara o Gran Shiva, batió todos los récords cuando se terminó de construir en el año 1010 después de Cristo. Su vimana, o torre central, era la estructura más alta de la India y una de las más altas del mundo. Nos cuentan que hubo que construir una rampa de 6,5 kilómetros de largo para subir la cubierta de 80 piedras. En este espectacular tesoro se celebraron cultos durante más de 1 milenio. Y he venido un día muy propicio, porque se celebra la fertilidad de la tierra. Así que voy a tener una bienvenida muy especial. Hola, encantada de conoceros. Soy Bethany. ¿Cómo os llamáis? ¿Qué vais a hacer hoy? Estas jóvenes encantadoras me cuentan que han venido a celebrar la fiesta. Y estos bonitos collares rojos significan que han estado en el templo y eso les traerá suerte. Todas tienen uno, son preciosos. Un placer conoceros. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Unos 10.000 peregrinos vienen aquí a diario y cerca de 30.000 en días festivos. El constructor de este ambicioso complejo dejó pistas en los muros escritas en sánscrito antiguo y tamil medio. Miles de líneas que datan de la época de la fundación del templo. La doctora Bhavani, defensora de Tanjavur durante toda su vida y una de las mayores especialistas en inscripciones, me va a ayudar a interpretarlas. ¿Qué es lo que dice? Sobre la marcha, descifra los mensajes en sánscrito. Kesari significa león. Él es un león para los demás reyes. Entiendo. Quiere decir que era como el rey de la selva. Sí, eso. Impresionante. Mauli significa diadema o corona. Lleva las diademas de los reyes enemigos como una guirnalda. No es un hombre tímido. Está proclamando su orgullo al haber arrebatado grandes extensiones de territorio a otros pueblos. Por eso luce las coronas de otros reyes en su cuello, como una guirnalda. Claramente ha triunfado. Sí, así es. Todo el complejo, que pretende emular el hogar de Shiva en las montañas del Himalaya, rinde homenaje a su fundador, Raya Raya Chola I, cuyo nombre significa Rey de Reyes. El gran gobernante de la dinastía Chola, Raya Raya, fue el primero en unificar el sur de la India y conquistar un imperio de ultramar, extendiendo el poder y la influencia de los Chola hasta el actual territorio de Sri Lanka y el sureste asiático. Los recursos naturales de su vasto dominio se destinaron a la construcción del templo y se grabaron en sus muros. Aquí vemos una descripción de diferentes profesiones. Portadores de sombrillas sagradas, músicos, tamborileros. Y nos cuentan que se trajeron 400 bailarinas de otro templo. Además, hay un detalle que me encanta. Había 40 mujeres que hacían música con caracolas. Lo curioso es que hoy sigue habiendo mujeres que soplan la caracola en el templo. Es una línea directa de continuidad. Te hace tomar conciencia del fantástico ambiente que se respiraba en el templo. Bullicioso, vibrante y lleno de vida.
La inmensa cadena de suministro logístico del templo también ha quedado registrada, incluidas las 54.000 bananas ofrecidas anualmente al dios con cabeza de elefante, Ganesa. Este imperio era inmensamente rico. En esta inscripción se habla de perlas ensartadas en hilo de oro puro. Esta palabra de aquí significa oro. Los reyes cobraban impuestos a sus súbditos y había unos impuestos astronómicos sobre el comercio del cobre, el estaño y el oro traídos de lugares tan distantes como el califato de Bagdad. Hola, ¿está libre? Gracias. Dos de esos metales, el cobre y el estaño, fueron los responsables del encumbramiento de la cultura chola con sus emblemáticas esculturas, los bronces de Chola. Swami Malay, a 1 hora de camino desde Thanjavur, lleva siglos produciendo los bronces de Chola gracias al suelo aluvial del río Kaveri, ingrediente esencial en el proceso de fundición del bronce. Las esculturas originales que en su día adornaron los templos Chola hoy se venden por millones de euros. El camino hacia su equivalente vivo me lleva hasta el taller de la familia Sadapati, donde cada obra se produce como una pieza única, viva y divina. ¿Sabe cuánto tiempo lleva su familia haciendo estos bronces? ¿Cuántas generaciones? Somos la 10ª generación que trabaja aquí, en Swami Malay. Esto es el fruto de nuestra experiencia en este campo y la memoria de nuestros antepasados, heredada del periodo Chola. A nivel histórico sois una referencia y eso es increíble. Los 3 hermanos que trabajan aquí utilizan la técnica tradicional de la cera perdida. Esculpen el modelo en cera y después lo envuelven en la arcilla del lecho del río y lo cuecen. La cera se derrite y es sustituida por bronce fundido. De ahí viene la expresión romper el molde, porque en el momento en que se rompe el molde, aparece una estatua que es única y nunca podrá haber otra exactamente igual. Ahora voy a ver cómo proceden a romper el molde. Una vez concluida la obra de arte, queda un último paso: el Prana Pratisha, ritual en el que la deidad es invitada a tomar posesión de la escultura. Es un momento trascendental, en el cual los ojos de la estatua se abren simbólicamente. Sus 5 sentidos despiertan. Y el objeto se transforma en un icono viviente. Es muy impactante ver esto. Sabía de este ritual con las estatuas de la antigüedad y que les ponen guirnaldas de flores, pero ahora he tenido el honor de presenciarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La cultura chola es un tesoro fascinante y cautivador del sur de la India, que nos enseña cómo la prosperidad, la riqueza mundana y los dones de la naturaleza pueden emplearse para crear arte. Obras que funcionan como una puerta de entrada a lo divino y que hoy, además, son una ventana por la que asomarnos a un rico, sensual, confiado y festivo mundo medieval. Es muy temprano y he venido a Metupalayam, una pequeña estación de Tamil Nadu a 240 kilómetros de Thanjavur. Me dispongo a visitar nuestro siguiente tesoro, los paisajes y la cultura de las montañas Nilgiri.
Viajar en tren es una de las cosas que más me gustan. Así que la combinación de un viaje en tren con una visita a un valioso patrimonio, para mí es la felicidad completa. Aunque aquí se me plantea un dilema interesante, porque muchos de los trenes fueron construidos por las potencias coloniales. Voy a conocer a alguien que me va a enseñar un tren histórico extraordinario. Quiero saber si para él es algo más que una pieza de arquitectura y de cultura colonial. Hola, ¿eres Mukum? Encantada de conocerte. Ya tenía ganas de ponerte cara. Igual que yo. Y este es nuestro tren, ¿no? Sí. El tren de vapor de Metupalayan atraviesa las montañas Nilgiri, que forman parte de la cordillera de los Ghats occidentales y separan Tamil Nadu de Kerala, y llega hasta la ciudad de Uti. Es la línea de ferrocarril con mayor pendiente de Asia y promete unas vistas maravillosas. ¿Cuál es tu conexión con este tren? Bueno, yo fui a un internado en Uti, donde pasé 9 años, y siempre veíamos el tren subir y bajar, dejando la típica estela de humo. Así que es una parte importante de nuestro patrimonio y de mi infancia. Esta línea de ferrocarril fue construida por los británicos y la finalidad de estos trenes era llevarse los recursos de la India y, cómo no, facilitar los desplazamientos a la alta sociedad. ¿Crees que es correcto disfrutar ahora de él? Eso que dices es aplicable en general a todas las líneas de ferrocarril que construyeron los británicos. Pero yo creo que este es un caso atípico. Este tren se construyó para el ocio y para acortar distancias. Creo que no hay muchos días en que no vaya lleno. A la gente le gusta el trayecto. Concebida en 1854, la línea no se inauguró del todo hasta 1908. Para cuando estuvo terminada, era una revolucionaria maravilla, con nada menos que 16 túneles y 250 puentes. No acabo de saber si lo que te seduce de este tren es solo la maravilla de su ingeniería o hay algo más. Dime, ¿por qué es tan especial para ti? Me parece especial por muchas razones. Es la única vía de ancho métrico de la India. Es la línea más empinada. Es el único tren de cremallera, por ejemplo. Pero lo más especial que tiene es la lentitud. Es lo más parecido a dar un paseo por el bosque mientras vas sentado. Eso es muy interesante porque, según la neurociencia, nos gusta ir en tren ya que nos permite viajar y pensar al mismo tiempo. De modo que este es un tren de reflexión. Absolutamente. Y también el viaje tiene algo de íntimo. Simplemente vas mirando el paisaje. Casi podrías tocar los árboles alargando el brazo. Es precioso. ¿Paramos? Así es. El tren hace varias paradas durante el trayecto, en estaciones con nombres como Runnymede, Hillgrove o Lovedale, donde hasta los monos se saben el horario. Y esa es mi comida. ¿Entonces subimos ya? Estupendo. Me dejan ir delante. Este señor tiene un cometido fundamental. Es el hombre de los frenos, porque la locomotora está al final. Ahora mismo él es los ojos y oídos del tren. Elefante. Elefante. ¿Ah, sí? ¿Aquí? Ah, sí, caca de elefante. Hay caca de elefante. Fíjate. Elefantes en la vía. Y no solo elefantes. Estas montañas forman parte de la primera reserva de la biosfera de la India, que contiene decenas de especies animales protegidas, incluidos tigres y plantas endémicas, así como algunas intrusas. Ahí podemos ver esos nuevos cultivos en las laderas. Son plantas de té. Aquí hay sentimientos encontrados al respecto. Está claro que su cultivo favorece mucho la economía de la zona, pero es una especie foránea, traída originalmente de China.
Por tanto, existe una relación de amor-odio con el té y, cómo no, con el hecho de que las plantaciones fueran proyectos imperiales. Udaga Mandalam, popularmente conocida como Uti, es el destino final de la línea. Una estación de montaña construida en el siglo XIX para huir del calor del verano en la India. Gracias. De nada. ¿Qué recuerdos, eh? La sensación de volver a casa. Uti es un destino muy popular de viajeros y recién casados de toda la India, que vienen atraídos por el clima, el paisaje y el patrimonio de las montañas. Un patrimonio que se remonta a tiempos inmemoriales. En las cuevas de estas montañas hay indicios de que esta zona ha estado habitada desde el Neolítico. Las primeras comunidades budistas vinieron a estas laderas hacia el siglo IV o III antes de Cristo y comenzaron a adorar algunos de estos árboles maravillosos. Pero hay una comunidad con siglos de antigüedad que aún sigue aquí. Estos bosques y prados son el hogar ancestral del pueblo Toda, que tradicionalmente convive con búfalos salvajes y domésticos en su aldea, llamada Mund. Tengo el privilegio de haber sido invitada a reunirme con un grupo de mujeres Toda, portadoras de la antorcha de su cultura en su hogar, a las afueras de Uti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Bethany, encantada. En parte soy bienvenida, porque como ella soy vegetariana de toda la vida. Automáticamente siento envidia de sus fabulosos peinados. Me cuentan que para trenzarlo usan suero de leche de búfala. La llegada del tren y el desarrollo de la estación de montaña acabaron con el mundo de los Toda, pero curiosamente conservan un positivo recordatorio de esa colisión. En el siglo XIX, una dama que estaba sentada en la montaña vio pasar el tren y compuso una canción. Cada vez que lo veíamos cantábamos esa canción. Preciosa. Tiene la misma cadencia que el ritmo del tren. Me parece algo muy positivo, porque el tren cambió este lugar. Trajo a gente nueva, formas de vida nuevas, y aún así os parece que fue positivo, ¿verdad? Sí, es cierto que trajo muchos cambios, pero el tren da belleza a las montañas Nilgiri. Nosotros lo comparamos con un búfalo, es hermoso y valioso para nosotros. En nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, el búfalo tiene un papel fundamental en todo. Parece que todo lo que expresáis en vuestros poemas y canciones habla de su integración absoluta en la naturaleza de las montañas. Somos un pueblo autosuficiente y la naturaleza nos da todo lo que necesitamos. Por eso nuestra cultura está muy ligada a la naturaleza. Somos un pueblo bendecido en los montes Nilgiri y somos muy felices. El pueblo más feliz. ¿Tengo que descalzarme? Gracias. Es inspirador saber que ese espíritu se mantiene vivo en la siguiente generación. Muy bien, gracias. Encantada, soy Bethany. ¿Cómo te llamas? Suchitra. Suchitra. Estoy muy asombrada de oíros cantar esas canciones. ¿Tu generación también las canta? Sí, yo debo practicar el canto y el bordado. Ya. ¿Y tú crees que esta forma de vida podrá mantenerse en el futuro aquí en la India? Pienso que sí. El búfalo, el bordado, el canto y el baile nos interesan porque los necesitamos. Somos los Toda. Tenemos que vivir en estos lugares. La nueva generación salvará la naturaleza y también la cultura humana.
Las montañas Nilgiri son una maravilla de la India, no solo por su extraordinaria biodiversidad y por las innovaciones tecnológicas que han inspirado, sino también por el espíritu tan positivo que hay aquí. Todas las personas que he conocido tienen la determinación no solo de vivir la vida, sino también de respetarla y amar el hecho de vivirla. Nuestro tesoro final es la cultura ancestral de la costa de Malabar, en Kerala, el suroeste tropical del país. Cada año, entre octubre y mayo, los sagrados bosques, templos y hogares ancestrales del norte de Malabar son el escenario de acontecimientos extraordinarios. Me han invitado a asistir a un acontecimiento muy especial, totalmente exclusivo de esta parte de Kerala. No es una vulgar representación. Es una danza religiosa que algunos antropólogos piensan que se remonta hasta el Neolítico, la Edad de Piedra. Tengo que encontrar a mi amiga. Me ha dicho que venga aquí. Resma, qué alegría verte. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Estupendo. Hola. Resma me ha traído para conocer la Teyatam, una ceremonia que se remonta a la prehistoria y que combina potentes tradiciones ancestrales y ritos matriarcales con el hinduismo contemporáneo. Teya significa Dios en la lengua local, la misma raíz que en las palabras teología o ateo de nuestro idioma. Y Atam significa danza, es decir, que es una danza de Dios. Gracias a Resma, tengo el privilegio de conocer a uno de los bailarines y a su gurú mientras lo prepara para un viaje de lo natural a lo sobrenatural. Gracias por dejarnos estar aquí. ¿Por qué lo están maquillando? ¿Qué significa? Dice que una vez maquillado se mirará en el espejo y verá a Dios, no a sí mismo. Y así podrá experimentar en su conciencia que es Dios. ¿Qué siente él al transformarse en Dios? Se convierte en la deidad, entra en trance y deja de sentir que es un ser humano. Entonces camina sobre el fuego. Si le está quemando, él no lo siente, porque ya no está aquí, no está en su cuerpo. Vale. Y dado que esto lleva haciéndose desde el principio de los tiempos, ¿cree que va a continuar en el futuro? Dice que mientras que el mundo exista. Estos bailarines no representan el papel de dioses, sino que están físicamente habitados, poseídos por las deidades. En este caso se trata de una diosa local muy querida. Los tamborileros son increíbles. Sí, ellos también entran en trance. Se supone que la música es sanadora. Puedes sentirlo, ¿verdad? Sí, te acelera el corazón. Sí. La ceremonia dura toda la noche. Es una fiesta de auténtica resistencia para los asistentes, y no digamos para los músicos y los bailarines.
Cuando al fin termina, la comunidad al completo se congrega ante la diosa, que a veces habla a través del cuerpo del bailarín. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. No esperaba una bendición. ¡Qué maravilla! Es una experiencia muy intensa. Resma, muchísimas gracias por traerme aquí. De nada. Es una experiencia increíble, como si los límites entre lo humano y lo divino hubieran borrado por completo las fronteras entre el pasado y el presente. Después de una noche tan mágica, vuelvo a la carretera para explorar otro fragmento de historia viva, que, como el Teyatam, tiene sus raíces en la Edad de Piedra. Me dirijo a los backwaters de Kerala. 900 kilómetros de lagunas, lagos, ríos y canales que han atraído desde tiempo inmemorial a comerciantes de todo el mundo. El bien más preciado con el que se comerciaba aquí eran las especias, y sabemos que ese comercio se remonta a 5.000 años en la historia. La prueba la tenemos en unas tablillas de Sumeria, en Oriente Medio, que datan del año 3000 a.C. Y en ellas se define Kerala como el jardín de las especias, las cuales se transportaban en barcos muy parecidos a este. Hola, ¿puedo subir? Claro. Gracias, gracias. Esta embarcación se llama Ketubalam. Está hecha de bambú y madera de laurel, atados con cuerdas de fibra de coco y pintadas con una brea que producen hirviendo cáscaras de anacardo. Es exclusiva de Kerala. Siempre había querido venir aquí. Hay un puerto legendario llamado Musiris, que se menciona en las fuentes romanas. Plinio el Viejo escribe sobre él y afirma que es un emporio de la India. No se sabía dónde estaba con exactitud, pero recientemente aparecieron monedas y joyas romanas y ánforas también. Así que ya sabemos que los romanos estuvieron aquí. Y todavía mejor, fuentes tamiles nos hablan de los romanos llegando en grandes y hermosos barcos cargados de oro y de fresco y aromático vino que cambiaban por pimienta. Las sucesivas oleadas de visitantes y colonos han potenciado la vital mezcla de culturas y religiones en Kerala, así como su asombrosa cocina. Estas son solo algunas de las especias que todos conocemos: cardamomo, clavo y pimienta, también llamada oro negro. Y lo interesante es que el nombre de especia proviene de la palabra latina specia, que significaba mercancía con un valor especial. Es decir, que las especias son literalmente especiales. El cocinero del barco, Rahul, prepara un almuerzo rápido para el equipo con algunos de los aromáticos tesoros de Malabar. Mientras, Tania Abraham va a compartir con nosotros sus conocimientos sobre la influencia cultural de las especias. ¡Cuánta abundancia! Estamos rodeadas, bandadas de pájaros que nos sobrevuelan, palmeras cocoteras. Prácticamente se siente la fertilidad rezumando de la tierra. Tienes toda la razón. Verás, la razón principal de esa cultura tan ecléctica que caracteriza a Kerala es el comercio que se ha desarrollado aquí durante siglos. Judíos, cristianos y árabes se asentaron en Kerala.
Fue el comercio de las especias lo que atrajo a los musulmanes árabes y al Islam a la India. Los comerciantes árabes llevaron las especias indias a África Oriental, Asia Occidental y el Mediterráneo. Y después los imperios coloniales europeos extendieron esas rutas hasta las Américas. Los portugueses trajeron los chiles de América del Sur y son un ingrediente fundamental de nuestra cocina actual. Es increíble porque la gente suele asociar el chile con la India, sobre todo con el sur de la India. No lo ve como una importación. Los comerciantes de especias tuvieron una influencia enorme aquí. Nos hacen ser lo que somos. No me imagino la vida, ni la comida, ni las relaciones sin especias. Es la base de esta tierra. Y demuestran que la ecología y la naturaleza influyen en la historia de la humanidad. No tendríamos la historia que tenemos, ni estas culturas, ni estas religiones. No existiría armonía entre los pueblos si no fuera por el comercio de las especias. La costa de Malabar, en Kerala, es un tesoro y un prodigio, porque es el mejor ejemplo de cómo un entorno especializado y único puede influir no solo en la cultura local, sino también en la cultura global. La variedad y la abundancia que hay aquí han generado notables tradiciones autóctonas, pero también ha atraído a lo largo de los siglos a comerciantes e invasores que vinieron con sus propias costumbres. Y estas ya forman parte de la rica e increíblemente diversa ecología cultural de la India. He tenido la suerte extraordinaria de que muchos indios del sur, pastores de búfalos y peregrinos, historiadores y artistas, hayan querido compartir conmigo su herencia cargada de tesoros. Porque la India es una cuna de civilizaciones y una mezcla de tradiciones. Un lugar donde las ideas e innovaciones han fermentado durante milenios y donde las múltiples corrientes culturales se han fundido para crear un ancho y prodigioso río de historia. Un río que nutre a la propia India y a otros muchos territorios más allá.